Nunca imaginé que mi hijo terminaría en una situación así, menos aún estando comprometido con alguien de una familia como la de ella. Jake acababa de proponerle matrimonio a Ruby, y lo acompañé a conocer a sus padres. Para mi sorpresa, su padre resultó ser nada menos que Thomas, el reconocido dueño de una exclusiva cadena de tiendas de lujo. Jake, nervioso pero decidido, mantuvo la compostura mientras Thomas lo bombardeaba con preguntas, pero todo cambió cuando descubrió mi nivel educativo. Al enterarse de que solo había terminado la secundaria, Thomas abofeteó a Jake con un gesto cargado de desprecio. Apenas pude contener mi furia. ¿Cómo alguien podía ser tan arrogante, tan cegado por su estatus? Nos volveremos a ver, murmuré, con el enojo ardiendo dentro de mí. Jake, Ruby y yo salimos de la casa y fuimos directamente al hospital. ¿Dónde le confié a Ruby? Estoy pensando en enfrentarlo, dije, con la resolución endureciéndose en mi voz. Su respuesta solo me hizo más decidido. Al día siguiente, Thomas tuvo una sorpresa. Soy Alex, le dije, con voz firme. Tengo 69 años, y desde que mi esposa falleció, vivo con mi hijo. Jake, mis piernas ya no son lo que eran, y ahora dependo de una silla de ruedas, sin poder moverme sin la ayuda de Jake. A pesar de todo, él es mi roca, siempre cuidándome. Incluso en sus días libres, pude ver cómo sus ojos se agrandaban al comprender el peso de mis palabras. Como padre, no podría estar más orgulloso. Jake se había convertido en un joven fuerte y desinteresado. Todavía recuerdo el día en que le propuso matrimonio a Ruby. Era una tarde como cualquier otra, hasta que Jake entró por la puerta, prácticamente irradiando felicidad. Papá, le propuse matrimonio a Ruby, dijo, con emoción en el rostro. ¿Y qué respondió? Pregunté, sintiendo mi corazón latir más rápido. Jake hizo un círculo con las manos, sonriendo de oreja a oreja, dijo que sí, se casará conmigo. Ese momento es uno que nunca olvidaré. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras lo felicitaba, abrumado por el orgullo. Felicidades, hijo, de verdad te has convertido en un hombre. Pero luego, algo cambió en su expresión. Su entusiasmo dio paso a la ansiedad. ¿Qué pasa? Pregunté, preocupado. Deberías estar en las nubes ahora mismo. Lo estoy, pero... Jake dudó. Ahora tengo que pedir la bendición de sus padres. Estoy aterrado. Sabía exactamente cómo se sentía. Yo mismo había pasado por eso cuando pedí la aprobación del padre de mi difunta esposa. No fue fácil, y me tomó muchas reverencias antes de que finalmente se diera. No te preocupes, Jake, lo tranquilicé, dándole una palmada en la espalda. Si hablas desde el corazón, verán lo sincero que eres. Eres un buen hombre, trabajas duro, ayudas en casa y todos te aprecian. Sí, haré lo mejor que pueda, dijo, asintiendo. Esa es la actitud, respondí, levantando mi vaso. Brindemos por tu propuesta exitosa. Esa noche, brindamos con nuestro mejor sake, y todo quedó listo para la reunión con los padres de Ruby. Ella había elegido un restaurante tradicional que también era accesible para sillas de ruedas, demostrando lo considerada que era. Estaba seguro de que Jake había hecho una elección sabia con ella. Sabía que serían felices juntos. Sin embargo, mi resolución de mantenerme tranquilo tambaleó cuando, al entrar al restaurante y ver al padre de Ruby, me di cuenta de que hoy sería más complicado de lo que jamás hubiera imaginado. Thomas, el mismo hombre que me había humillado en su tienda, ahora estaba frente a mí, sonriente. Por Jake, tragué mi orgullo. Esto era por su felicidad, no por mis agravios del pasado. La atmósfera en la sala cambió drásticamente cuando hice mi revelación. Thomas, ahora con una expresión como si hubiera visto un fantasma, luchaba por recomponerse. Su rostro, que antes mostraba desdén y arrogancia, se transformó en una mezcla de confusión e incredulidad. Los demás en la sala, personas que Thomas probablemente consideraba sus iguales o superiores, lo miraban con una combinación de diversión y desaprobación. ¿Accionista mayoritario? ¿De qué estás hablando?, balbuceó Thomas, con la voz ligeramente temblorosa. Le dediqué una sonrisa lenta y deliberada. Verás, Thomas, tu empresa, esa que has construido sobre el legado de tus antepasados, en realidad es un negocio en el que he estado involucrado durante años. He mantenido una participación significativa, observando su crecimiento en silencio, sin necesidad de presumir como tú. Parece que no hiciste tu tarea, ¿verdad? El impacto era evidente en el rostro de Thomas. Su arrogancia lo había cegado ante la posibilidad de que alguien como yo, un hombre con solo educación secundaria, según su perspectiva, pudiera tener algo que ver con su mundo de ropa de lujo. Pero ahí estaba yo, en medio de su círculo preciado, no solo como inversionista, sino como alguien que controlaba una parte de la riqueza que tanto enorgullecía a Thomas. Continué,
con una voz cada vez más firme mientras disfrutaba del cambio de poder. No vine aquí para alardear de mi riqueza ni para probarte nada, Thomas, pero te diré esto, no tienes derecho a tratar a mi hijo de esa manera. Es un hombre trabajador y honesto que merece tu respeto, no tu condescendencia, y lo tratarás como tal si quieres seguir asociado con cualquier parte del negocio que he ayudado a construir. La sala quedó en silencio durante un largo momento mientras todos asimilaban mis palabras. Thomas, ahora visiblemente afectado, luchaba por encontrar una respuesta. Su mirada oscilaba entre mí y los demás en la sala, sin saber cómo recuperar su posición. Discúlpate con mi hijo, ordené, con un tono frío e implacable. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, como si buscara las palabras adecuadas, palabras que aún pudieran salvar su orgullo, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y su fachada de superioridad se había desmoronado frente a sus pares. Con una última mirada hacia él, me dirigí a los demás en la sala. Esto no se trata solo de negocios, se trata de tratar a las personas con dignidad y respeto, sin importar su origen. Si no puedes respetar eso, entonces no tenemos nada más que discutir. Salí de la sala con una sensación de logro. Mientras caminaba hacia la salida, escuché los murmullos detrás de mí, algunos de admiración, otros de incomodidad, pero no me importó. Sabía que había hecho lo correcto por Jaque, por Ruby y por mi propia tranquilidad. Cuando encontré a Jaque afuera del edificio, su rostro se iluminó con alivio y gratitud. Papá, estuviste increíble, no esperaba eso. Eres mi hijo, le respondí, sonriéndole, siempre te defenderé. Y con eso, nos alejamos juntos, listos para enfrentar lo que viniera, más fuertes y más unidos que nunca. Poseo más de la mitad de las acciones de la empresa, y aunque estoy en una silla de ruedas, mi presencia impone respeto en las reuniones de accionistas. Ayer convoqué a una reunión de emergencia, y hoy, los accionistas entraron uno por uno, respondiendo a mi llamado con sonrisas educadas. Cuando la puerta se cerró tras el último de ellos, giré para enfrentarme a Thomas, cuyos ojos desorbitados parpadeaban nerviosamente. Gracias por asistir con tan poca antelación, dije con calma, mi voz firme, aunque mis palabras pesaban como plomo. Thomas se puso tenso, incapaz de ocultar su pánico. ¿Gracias? ¿Por qué tendría que agradecerte?, preguntó, claramente tomado por sorpresa. Como accionista principal, he trabajado arduamente como inversionista, continué, fijando mi mirada en él, incluso desde mi silla de ruedas. Analizo tendencias del mercado y mentoreo a nuevos talentos. Las ganancias de mis inversiones han superado los cientos de millones, permitiéndome financiar innumerables proyectos. Como accionista, tengo el poder de influir en las políticas y decisiones de la empresa, incluyendo el nombramiento y la destitución de ejecutivos. Hice una pausa, disfrutando la tensión en la sala, y hoy propongo la destitución del presidente Thomas. ¿Despedirme? Estás loco, soltó Thomas, su rostro enrojecido de furia. Dio un paso hacia la puerta, pero los accionistas rápidamente se interpusieron para bloquear su salida. No me sorprendió. Anoche, cuando les expliqué la situación, ya habían acordado apoyarme. El voto de desconfianza era casi seguro. Considerando tu comportamiento reciente, golpeando al hijo del accionista principal, se necesitan sanciones apropiadas, agregué, dejando que mis palabras flotaran en el aire. La tensión en la sala se hizo aún más densa mientras Thomas comenzaba a sudar, su fachada de seguridad desmoronándose bajo la presión, pero echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa burlona. Ja, ¿crees que puedes intimidarme? El legado de mi familia no se desmoronará en mi generación. Miró a los accionistas, tratando de reunirlos de su lado. Si me despiden, la empresa fracasará. Nuestra marca se mantiene en pie por sus 100 años de historia. Tengo planes de fusionarla con otra empresa con la que he estado trabajando, declaró, su voz subiendo con confianza fingida. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Te refieres a una fusión por absorción?, dije, mi voz suave pero firme. Tu empresa será absorbida por otra, y perderás tu posición como presidente. La sala quedó en silencio. El rostro de Thomas perdió todo color, su confianza tambaleándose. ¿Qué? Eso no lo permitiré. Su desafío fue rápidamente reemplazado por furia. No dejaré que alguien que no sabe nada de este negocio familiar me lo quite. Me enderecé en mi silla de ruedas. No puedo permitir que la injusticia cometida contra mi hijo quede sin respuesta, dije, fijando mis ojos en él. La atmósfera era espesa de anticipación mientras nos enfrentábamos, la sala atrapada entre nosotros. Thomas me señaló con un dedo, una sonrisa siniestra curvándose en sus labios. Afirmas que fue lastimado, pero ¿dónde está la prueba?, se burló. Sin pruebas. Tus acusaciones no son más que mentiras infundadas. Deberías estar pidiendo perdón, no acusándome.
Su voz resonó en la sala, y los accionistas intercambiaron miradas inciertas. Pero ya había anticipado su jugada. Tengo pruebas, respondí con frialdad. Al hablar, hice un gesto hacia mi asistente para que comenzara. Un proyector se encendió, proyectando una imagen en la pantalla. El vídeo comenzó a reproducirse, mostrando una cena tranquila con nuestras familias en un restaurante, filmada desde arriba por una cámara de seguridad. Thomas se congeló cuando las imágenes lo mostraron claramente golpeando a Jake. Su rostro se contorsionó al reconocer lo que había hecho. ¿Qué es esto? ¿Cuándo conseguiste este vídeo? Tartamudeó, su pánico ahora palpable. Sonreí con superioridad. Conseguí estas imágenes después de que Jake fuera enviado al hospital ayer. Fui al restaurante y las compré al dueño. ¿Lo sobornaste? ¿Qué clase de hombre eres? Siseó Thomas, pero no me inmuté. No me interesan tus acusaciones, respondí, mi voz cortando la tensión como un cuchillo. El vídeo continuó reproduciéndose, mostrando a Thomas insultándonos antes de golpear a Jake. Los accionistas jadearon horrorizados. Luego, las imágenes mostraron nuestra salida al hospital mientras Thomas se quedaba atrás. Pero el vídeo no terminó ahí. Mostró a Thomas más tarde, humillando a su esposa y golpeándola cuando se atrevió a contradecirlo. Soy tu esposo, y me obedecerás sin cuestionar, escupió, su rostro retorcido de crueldad. El vídeo terminó con su esposa en lágrimas, y el silencio en la sala fue sepulcral mientras la última imagen permanecía proyectada. Ahí está la evidencia, dije, mi voz baja y firme. Un vídeo del presidente Thomas agrediendo a mi hijo, y la última parte, solo fue un bono. Thomas estaba pálido, temblando frente a la pantalla, su arrogancia hecha añicos. La sala estaba en completo silencio mientras la realidad de sus acciones se asentaba. Los accionistas ya no estaban de su lado, lo miraban con desprecio, el mismo que él había mostrado hacia ellos, hacia sus inversiones y hacia su dignidad. Su destino estaba sellado. Insultaste a las mismas personas que financian esta empresa, dije, mi tono burlón. ¿Entiendes la gravedad de lo que has hecho? Thomas buscó desesperadamente entre los accionistas, pero solo encontró desprecio en sus rostros. Aumentaré los dividendos, haré cualquier cosa, solo perdónenme, suplicó, su voz quebrándose con desesperación. Pero ya era tarde, el daño estaba hecho. No podemos perdonar a alguien que nos ha insultado a nuestras espaldas, murmuró uno de los accionistas, y los demás asintieron en acuerdo. Thomas cayó de rodillas, rogando por misericordia, pero no cedí. Mi objetivo es simple, destituirte de la presidencia, dije con frialdad. Intentó ofrecer un último trato. Por favor, te daré lo que quieras, te daré a mi hija, Ruby, es una mujer educada estrictamente, tómala, por favor. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Ofrecer a su propia hija, tratarla como un simple objeto de negociación, fue un nivel de degradación que no podía tolerar. No me insultes, tu hija no es una herramienta de negociación. Ruby tomó su decisión en ese momento. Elijo a Jake, dijo, avanzando junto a su madre, ambas decididas. Nos vamos de tu lado, padre. Con una última mirada amarga hacia Thomas, Ruby y su madre salieron de su vida, cortando los lazos que las ataban a él. En la sala de juntas, los accionistas, al ver la valentía de Ruby y su madre, comprendieron que el hombre al que una vez apoyaron ya no era apto para liderar. Los que estén a favor de destituir al presidente Thomas, por favor, aplaudan, anuncié. Los aplausos comenzaron lentamente, pero crecieron hasta llenar la sala, sellando el destino de Thomas. Se desplomó, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Este es el fin de tu gloriosa vida, dije, mis palabras afiladas como una navaja. Tu estupidez te ha costado todo. Thomas se derrumbó en el suelo, sollozando, mientras la reunión de emergencia concluía. Así, la empresa fue absorbida mediante una fusión, y Thomas quedó despojado de su posición. El orgulloso legado de la familia Thomas llegó a un final estrepitoso. Las revelaciones de su crueldad salieron a la luz, y la reputación de la empresa sufrió un golpe irreparable. La fortuna de Thomas se desmoronó. Los nuevos negocios que intentó iniciar fracasaron bajo el peso de sus deudas. Su mansión fue embargada, y su vida se convirtió en una cadena de fracasos. El hombre que una vez fue intocable quedó reducido a nada, su nombre manchado sin posibilidad de redención. Al reflexionar sobre todo esto, un sentido de satisfacción me invade. Esto fue más que solo negocios. Se trató de defender a mi hijo, de hacer lo correcto y de ver cómo Thomas se desmoronaba mientras el mundo que construyó colapsaba bajo sus pies.